Muy buenas, les doy la bienvenida una vez más a Lo que sucedió. Mi nombre es Brenda y les invito a repasar algunos hechos de la historia. Antes de continuar, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, comentar, dejar un generoso me gusta. De esa manera me van a estar ayudando un montón para que pueda seguir creciendo en el canal. En la caja de descripción les dejo los enlaces a las fuentes consultadas, así también como mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Comencemos con el video del día de hoy. El 1 de junio del año 2001, el entonces príncipe heredero de Nepal, Dipendra, cometió el brutal regicidio conocido como la Masacre Real de Nepal. Esto es lo que sucedió. Dipendra Vir Vikram Yadev de Nepal nació un 27 de junio del año 1971 en Katmandú. Miembro de la dinastía Shah, fue el hijo del rey Virendra Vir Vikram Yadev y de su esposa, la reina Ashwarma Raja Lakshmi Devi. Tuvo una hermana, la princesa Shutri, 5 años menor que él, y un hermano, el príncipe Nirahan, con quien tuvo una diferencia de 7 años. Como hijo primogénito, fue el heredero y sucesor natural de su padre, por lo cual desde pequeño fue criado para ser un rey. Durante su adolescencia recibió su educación en el prestigioso Eton College de Reino Unido, donde también han sido educados importantes políticos, figuras y los propios herederos al trono británico. En ese periodo se sabe que fue sancionado por vender alcohol en la institución. Posteriormente asistió a la Universidad de Tribhuvan. Completó su formación en la Real Escuela Militar de Nepal y obtuvo el grado de coronel honorario del Real Ejército de Nepal, destacándose en este periodo como hábil practicante de Kung Fu y excelente tirador. Era muy dotado y talentoso, había aprendido mucho en su corta vida, después de todo fue preparado para ser rey desde que era un niño, era muy bueno relacionándose con la gente. Antes de pasar al día de los hechos, quisiera presentarles a una persona muy importante en el desarrollo de esta historia, que es Devyani Rana. Nacida en el año 1973 y perteneciente al clan Rana, fue la mujer de la que Dipendra se enamoró perdidamente. Se sabe que se conocieron en Norfolk, Reino Unido, en la casa del guardián de Dipendra, durante su estadía en esas tierras. Devyani era amiga del hijo de ese hombre y allí habrían tomado contacto por primera vez. Dipendra habría manifestado sus intenciones de prometerse con ella, pero su familia, en concreto su madre, la reina, se habría negado a dar consentimiento. Creo que es súper importante, antes de pasar a la siguiente parte, recordarles el tema de la discreción. Recordarles que si son muy sensibles, sinceramente les recomiendo que se lo salten. Pero adicional a eso, esta reconstrucción o este relato lo hice en base a la investigación oficial y a todos los testimonios que se fueron recopilando. Muchos de ellos se tomaron durante la primera semana posterior a los hechos y tenemos que entender que eran, al fin de cuentas, miembros de una familia y estaban en shock y también estaban transitando un duelo. Entonces hay muchos hechos puntuales que tal vez se contradicen, pero más o menos hay una línea que digamos logra coincidir y en esa me basé. Pero si se ponen a investigar puede que haya alguna contradicción entre un testimonio u otro. Una persona de pronto dijo que el hecho duró como 15 minutos, mientras que hay otra persona que dijo que no habrá durado más de minuto y medio. Me refiero a ese tipo de contradicciones que son propias o lógicas del shock que uno puede llegar a tener al pasar por un trauma así. La noche del 1 de junio del año 2001, y como era tradición cada viernes, la familia se encontraba reunida para una cena en el Palacio Real de Narayaniti.
Según los presentes, la velada transcurría de modo completamente normal. Era el propio Dipendra quien les daba la bienvenida. Estaba prácticamente ofreciéndoles tragos a todos. Y también muchos destacan que estaba bebiendo mucho y que probablemente estaría consumiendo otras sustancias en ese periodo. En un momento de la noche, debido al estado de fuerte intoxicación que él estaba teniendo y que los demás estaban percibiendo, su hermano, su primo y 2 familiares más deciden llevarlo fuera de la reunión. Aparentemente, el príncipe Dipendra estaba tan intoxicado que no podía ni siquiera caminar. Ellos lo dejan acostado sobre una alfombra en el suelo de la habitación y regresan a la fiesta. A continuación se relata que más o menos al cabo de unos 40 minutos el rey llega a la reunión, se destapa una Coca-Cola y empieza a hablar con los invitados. Habría transcurrido aproximadamente 1 hora desde que lo habían dejado en su recámara cuando lo ven regresar al salón vestido en ropas de combate y portando armas. Se dice que se lo observaba muy concentrado y marchando a paso firme directo hacia su padre, cargando un fusil M16 y un subfusil HKM-P5. El primer disparo que efectuó fue directo hacia su padre, el rey Virendra. También en simultáneo disparó hacia el cielo raso. Todos corren en auxilio del rey mientras Dipendra abandona la estancia para regresar nuevamente. Es entonces que su tío favorito, Dhirendra, intenta calmarlo, pero Dipendra le dispara y cae herido de gravedad. Dipendra se da la vuelta y se retira una vez más de la estancia. En ese momento, su hermana, la princesa Shutri, corre hacia su esposo, que estaba herido, e intenta asistirlo. Dipendra regresa nuevamente al salón, le dispara a su hermana y termina de rematar a otros familiares que estaban presentes. En una estancia contigua, su primo, el príncipe Paras, utiliza un sillón para proteger a los niños y a otros familiares que estaban presentes. Dipendra les habría perdonado la vida. En ese momento, la reina junto con una de las princesas reales habrían llegado a la estancia producto de los gritos y los disparos para encontrarse con una escena macabra. Varios testigos afirman que cuando Dipendra se retira, en esta última vez, su madre y su hermano corren tras él. En algún momento logran alcanzarlo y Dipendra dispara a su hermano. Es entonces que se escucha que su madre lo habría enfrentado diciéndole estas palabras: «Has matado a tu padre, has matado a tu hermano, mátame a mí también, Han Han». Habiendo atacado a su madre, a continuación el príncipe Dipendra se dirige hacia un puente sobre un arroyo que cruza el palacio y se dispara a sí mismo. Se sabe que el príncipe Paras jugó un papel súper importante al momento de coordinar la atención de las víctimas. El staff del palacio estaba completamente en shock, la gente no entendía nada de lo que estaba pasando y aparentemente fue él, según relatan, quien dispuso que tomen vehículos oficiales y camiones militares para comenzar los traslados cuanto antes, ya que las ambulancias o los servicios de emergencia se estaban demorando. El rey Virendra, la reina Aishwarya y el príncipe Nirahan fueron declarados muertos en el acto. Dipendra fue operado de emergencia tras el disparo autoinfligido y quedó en coma con soporte vital. Su hermana, la princesa Shutri, fue asistida, pero fue declarada muerta minutos después de ingresar al hospital, así como las hermanas del rey, las princesas Shanti y Sharada,
y el esposo de esta última, Kumar Kagda. También la prima del rey, la princesa Jayanti, fue declarada fallecida tras llegar al hospital. Su tío Dhirendra, herido de gravedad, fue operado y permaneció en coma. Entre los heridos graves que lograrían recuperarse contamos con la princesa Shobha, hermana del rey, Kumar Gorak, el esposo de la princesa Shutri, y la princesa Komal, la cuñada del rey. El resto de los presentes resultaron con heridas leves, incluidos el príncipe Paras y Ketaki Chester, la prima del rey. El príncipe Gyanendra, que se encontraba en otra ciudad, voló hacia Katmandú al enterarse de la tragedia, aunque con alguna demora debido a inconvenientes climáticos. Por la mañana el pueblo, impactado, comenzó a golpearse en las puertas del palacio para pedir explicaciones, ya que no podían comprender que el príncipe heredero hubiera cometido brutales asesinatos contra su familia. Por la tarde del 2 de junio, Dipendra fue nombrado rey por ser legítimo heredero aún estando en coma. El pueblo estalló entre la furia y la incredulidad y se perpetraron disturbios y muchos civiles perdieron la vida. Su tío Gyanendra fue nombrado su regente. Mientras tanto, los cuerpos del rey, la reina, la princesa Shutri y el príncipe Nirahan fueron preparados y escoltados por oficiales y fuerzas de seguridad, y un pueblo abatido acompañó en respetuosa procesión hasta el río sagrado, donde en ceremonia fueron cremados para su descanso final. El día 3 de junio, Devyani Rana abandonó Nepal con rumbo a India tras empezar a recibir el acoso de la prensa y las amenazas del pueblo. Se la empezó a observar como una instigadora del crimen y se la empezó a llamar en las noticias mundiales como la novia fatal. El 4 de junio a las 3:45 hora local, el rey Dipendra falleció. Unas horas después también moriría su tío Dhirendra. A las 10:30 horas, Gyanendra, tío del rey Dipendra y que había estado actuando como regente, fue coronado como rey de Nepal. Más tarde, Gyanendra explicaría que por la ley, por lo que marca la constitución y la tradición, al ser rey, Dipendra no iba a poder ser condenado ni acusado siquiera de los crímenes que había cometido. Por eso él había estado dando este tratamiento de accidente, pero consideraba que ya habiendo fallecido su sobrino, podía iniciar una investigación para ver qué era lo que había sucedido. Y claramente todo el mundo pensaba que, o por lo menos la mayoría, había efectuado los crímenes. El día que su tío fue coronado, los restos de Dipendra fueron cremados en el mismo río sagrado que sus familiares los días anteriores. Me parece súper importante repasar 3-4 testimonios como para tener un muestreo, se puede decir, de lo que fue la investigación. Los hechos más o menos se repiten, pero quería mostrarles 4 testimonios puntuales que me parecieron que, si bien coinciden en lo que es la historia en general, tienen alguna que otra variación que está interesante conocerla. El yerno de Dhirendra, el capitán Dr. Rayej Shahi, dio una conferencia de prensa cuando todavía no estaba oficializado el que tomara curso la investigación, y lo que hizo fue hacer bocetos para toda la prensa libre e indicar que los hechos se dieron de la siguiente manera. Él dijo que Dipendra entra al salón, dispara al rey y se va. Regresa, le dispara a su tío y se va de nuevo.
Su hermana corre junto a su padre. Dipendra regresa, le dispara y dispara al resto de la familia y se retira nuevamente. Y luego intenta cometer suicidio. Anybody who touches the king is no more what he used to be. He was just a murderer. Thank you. El cuñado de Dipendra, el esposo de la princesa Shutri, declaró: fui herido. Shutri me acunó. Dipendra vino y le disparó. Por su parte, la prima del rey, Ketaki Chester, quien ha dado muchísimas entrevistas al respecto de su versión de los hechos, declaró que Dipendra no parecía intoxicado, que de hecho cuando lo vieron ingresar al salón parecía que estaba vestido con ropas militares y con armas porque iba a mostrar el armamento. De hecho, hasta con su hermana habrían comentado: ¿no está un poco grande para eso? Porque les pareció que estaba completamente normal, ingresó caminando con control de su cuerpo, con concentración y eventualmente con dominio de lo que estaba haciendo. Con lo cual ella no cree en absoluto en la versión de que él estuviera intoxicado. Y de hecho coincide también con el relato de el yerno de Dhirendra, quien al ser médico, cuando lo acompañó, fue una de las personas que lo escoltó a la habitación cuando él tuvo este colapso, que estaba como muy intoxicado. Y él mencionaba que Dipendra parecía que no podía caminar y sin embargo podía modular palabras cuando le consultaron si portaba armas para poder sacárselas para acostarlo, porque era habitual y era posible que portara armas, y él dijo: no, esta noche no estoy armado, no traigo nada. Entonces es como que dijo: raro, o sea, estás que no puedes caminar y sin embargo me estás respondiendo, estás pudiendo verbalizar y entendiendo lo que yo te estoy preguntando. Eso lo dejó con dudas a él en ese momento y bueno, en ese sentido coincide con la prima del rey Ketaki Chester, que dijo: para mí no parecía intoxicado, al momento que regresa, ¿no? Y por su parte, el príncipe Paras dio un testimonio súper extenso en el cual agregó detalles que no se conocían. Por ejemplo, dijo que cuando llegaron a la fiesta, ellos habían llegado un poco más tarde. Dipendra les dio la bienvenida, le ofreció algo de tomar, él dijo no, solo coca. Dipendra le dijo: yo estoy tomando whisky, y el primo le preguntó: ¿pero qué es lo que pasó? Porque él lo notó un poco preocupado tal vez. Lo que Dipendra le comentó que había estado discutiendo su deseo de tomar por esposa a Devyani junto con su madre, la reina, y con la reina madre, que era su abuela. Y ambas se negaron rotundamente. Con lo cual, él aparentemente, según cuenta su primo, estaba como muy abatido y empezó a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Y lo que cree el primo es que probablemente le termina perdonando la vida a él y a otros porque ellos siempre se mostraron a favor de esa boda, y que toda la historia esta de querer casarse con Devyani empezó en el cumpleaños anterior de Dipendra y fue como un tire y afloje familiar tremendo. Y por ejemplo, su hermana estaba en contra, su hermano estaba en contra, su madre estaba en contra, el padre estaba en contra y los terminó ejecutando. Entonces el primo hacía una asociación entre: tal vez nos perdonó la vida porque sabía que siempre lo habíamos apoyado en ese sentido. Se llevó a cabo una investigación oficial y producto de esta se determinó que Dipendra había cometido los crímenes en un ataque de ira por prohibírsele casarse con la mujer de la cual estaba enamorado. En la investigación se repasaron detalles, testimonios brindados tanto por el staff del palacio como también por los familiares que sobrevivieron, y también pericias balísticas y algunas reconstrucciones de escena que, de hecho, si quieren verlo más en detalle, el video está completo en YouTube. Acá les estoy dejando un par de fragmentos, pero es muy interesante de verlo. Si bien está oficialmente probado lo que sucedió, existen 3 teorías
que son absolutamente probables y se las quiero compartir. Primer teoría habla de un arrebato de ira producto de la negación a poder contraer matrimonio con la mujer que amaba. Esto se sostiene por la investigación oficial, aunque no se termina de entender por qué o el porqué de la negativa, porque si bien Devyani forma parte del clan Rana, que fueron enemigos históricos con la dinastía Shah, también son una familia o eran una familia de primer ministros hereditarios de Nepal, y en los últimos años inclusive la mayoría de las bodas de la dinastía Shah habían sido con miembros del clan Rana, con lo cual era algo bastante esperable que sucediera. Lo que sí se puede llegar a entender es que el gran control que ejercían en Dipendra desde que había nacido pudo generar un cúmulo de emociones completamente negativas que hicieran que él, por el grado de intoxicación que traía, perdiera el control absoluto de esta situación y cometiera la masacre. Sin embargo, hay otra teoría que habla de que Dipendra lo planeó todo. Esta teoría surge principalmente de los argumentos y las declaraciones que dio Ketaki Chester, la prima del rey, entre otros testigos. Tenemos que entender en el contexto del que estamos hablando que para lo que es la cultura y la tradición de Nepal, el rey es un dios. Por ende, por tradición, no se lo podría haber condenado jamás a él si cometía esos crímenes. Y a su vez, la constitución y la ley, como había mencionado su tío previamente, marcan que tampoco se lo puede acusar ni procesar por esos hechos. Hay una serie de puntos en los cuales se podría sustentar esta teoría y son los siguientes. Según los testigos, Dipendra se encargó de invitar a toda la familia personalmente y poniendo como mucho entusiasmo o énfasis en que tenían que venir a esta reunión, que de por sí era una tradición que tenían los viernes, con lo cual no resultó extraño porque él era muy buen anfitrión, pero sí fue como curioso luego cuando lo pensaron posteriormente, ¿no? Y a su vez él se encontraba súper animado, les ofrecía bebidas a todos, mientras se preocupaba porque lo vieran beber también, ¿no? Otro punto interesante es que en el lugar los invitados dicen que no notaron ningún clima tenso, ninguna sensación de que hayan estado discutiendo un tema tan delicado como el matrimonio de él, porque estaba todo normal, era una noche completamente normal, no había ni siquiera una sensación de haber tenido un intercambio negativo, absolutamente nada, era una noche completamente normal y regular. Otro punto que puede sustentar esta teoría es el hecho de que Dipendra parecía completamente intoxicado. Las personas que lo llevaron a la habitación coincidían, o por lo menos los sobrevivientes, ¿no?, que arrastraba las piernas a ese punto que cuando lo llevaron a su habitación no lo pudieron acostar en la cama, lo tuvieron que recostar sobre una alfombra en el piso porque no se podía sostener, no tenía manera de coordinar sus movimientos, si bien podía verbalizar algunas consultas que le hicieron al momento de llevarlo, y sin embargo una hora después aparece vestido, armado y caminando firmemente hacia un objetivo. A su vez, tengamos en cuenta que por su crianza y por sus talentos particulares, era un hombre súper preparado que podría haber armado todo, creen las personas que consideran que esto fue lo que sucedió. Lo pudo haber armado todo para que la familia presencie cómo asesinaba a su padre, pues fue a dispararle directamente a él. Y así, él terminar como rey legítimo, siendo que no lo podían acusar de nada y que todos tenían que agachar la cabeza y no decir nada. O sea, no podían oponerse. Y en parte coincide porque él después regresa a rematar a su padre. Y lo que creen que sucedió es que cuando su tío se interpone entre él y su padre para poder calmarlo, él, en un arrebato de nervios, entiende que su tío lo va a desarmar y le dispara sin pensarlo. Y cuando se da cuenta que dispara a su tío, todos coinciden, por lo menos los que pudieron visualizar eso,
y procesar esa información coinciden en que el comportamiento de él se descontroló completamente, que puso una cara como de estar impactado, dio media vuelta y se retiró. Y la próxima vez que regresó ya directamente disparó sin mediar absolutamente nada. Tal vez sí lo había planificado y ese evento, considerando el vínculo que tenía con su tío y que todos coinciden que era de amor real, de admiración, de respeto y cuidado, pudo haberlo choqueado e impactado, haciéndole entender que ya nada más valía la pena. Nepalese do believe that King Dipendra has killed any one of them. It's a very, I think it's a conspiracy behind, a great conspiracy behind it. La última teoría surge principalmente del pueblo, que no podía creer que el príncipe heredero hubiese cometido semejante acto brutal. Y a su vez, tengamos en cuenta que Dhirendra, el hermano del rey, había renunciado a sus títulos, pero Gyanendra, el otro tío, el otro hermano del rey, había conservado sus títulos para él y para sus hijos, y siempre estaba presente en todos actos políticos y cuestiones semejantes, y se mostraba siempre como un poco opuesto a las decisiones que había tomado el rey, como que era de otro movimiento u otras ideas. Y el pueblo empezó a pensar que el tratamiento que se dio en los medios de la figura del príncipe Paras fue prácticamente heroica. Conocemos que básicamente organizó toda la evacuación de las víctimas. Pero el pueblo dice que el príncipe Paras siempre fue conocido como una persona súper violenta, que portaba armas y que de hecho le había quitado la vida a ciertos individuos y había quedado completamente impune por su posición. Para ir cerrando, hablemos un poco de las consecuencias directas que tuvo esta masacre real. Primero que nada, entendamos que el rey Virendra había apostado por una monarquía constitucional porque era pacifista y porque quería el bien del pueblo y no quería un poder absoluto, sino que quería compartirlo con el parlamento, con los representantes del pueblo, de los ciudadanos. En tanto, su hermano Gyanendra casualmente lo que hizo fue clausurar el parlamento y tratar de nuevo concentrar el poder en la figura del rey. Provocó un estallido, una revolución civil, y se crearon grupos de rebeldes armados a lo largo de todo Nepal en contra del rey Gyanendra. Estamos hablando de un pueblo que venía de amar a su rey, amar a su familia real, quedar profundamente devastado con la tragedia y creer firmemente que algo más había pasado detrás. Unos años después, el 24 de diciembre del año 2007, el Parlamento decidió abolir la monarquía y se declararon como República Federal. Tras 240 años, Nepal ponía fin a su relación con la realeza. El 11 de junio del año 2008 abandonó voluntariamente el Palacio Real de Katmandú y dio una rueda de prensa en la cual indicó que no tenía intenciones de abandonar Nepal. El gobierno decidió cederle el Palacio de Nagarjuna, que era la residencia de invierno de la familia real, y le permitieron conservar sus negocios. Tal vez nunca lleguemos a comprender lo que sucedió, pero sin lugar a dudas impacta como un joven talentoso,
Un futuro rey amado por el pueblo con intenciones de modernizar la monarquía y con un futuro prometedor acabó envuelto en semejante tragedia. Sin lugar a dudas, las consecuencias fueron brutales y cambiaron el destino de un pueblo por siempre. Me interesa muchísimo conocer qué opinan, los leo en la sección de comentarios y les agradezco por haberme acompañado hasta acá. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós. No sé qué va a salir de todo esto.